Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shalom Aleichem, les saluda el rabino Mijael Ávila. Hoy que nos da el Eterno la bendición de poder estar aquí reunidos en esta fiesta de Hag HaMatzot, quisiera retomar algunos aspectos para efecto de conocernos y ya posteriormente que hayan las preguntas y las respuestas, si les parece bien. Nosotros, para los que no nos ubiquen del todo, tenemos una obra que nace en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. En la actualidad y desde el año 5760 hicimos un trabajo muy importante en internet. Esto, si ustedes le cuentan, fue a principios de 5760, entonces teníamos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69. Prácticamente ya son cerca de 10 años, de los cuales venimos enviando Perashot, la porción semanal, a gran parte del mundo, con gente inscrita de más de 80 países. Si ustedes, con el favor del Eterno, tengan la oportunidad de ir a la sinagoga ya en Cuernavaca, tenemos un mapamundi y tenemos señalados todos los países a los cuales nosotros llegamos. Llegamos a todo el mundo, sin embargo, la gente que está inscrita está ahí señalada. Enviamos Perashot desde hace ya cerca de 10 años. Y hoy en día tenemos la bendición de que somos muy conocidos, básicamente por el trabajo que hacemos, y esa es la parte que nosotros hacemos de proclamación y hacerlo de una manera netamente altruista, porque nosotros, si bien es cierto, hemos recibido algunas cuantas muestras económicas de tzedaká hacia nosotros, en realidad han sido mínimas. Si yo pudiera contar a 5 personas que a lo largo de 10 años han dado, han sido muy pocas, en realidad, las personas. Nosotros tenemos la convicción de que muchas veces llegan con nosotros y nos preguntan: Rabí, ¿yo puedo dar aquí mi diezmo, o mi macer, o mi ofrenda? Entonces, separar aquella parte económica que es meramente de ofrecimiento, de la cual le decimos: estuviste aquí hoy, dala, pero tu parte de obligación no la des aquí, sino dala en donde tú te alimentas. Y la razón que hay detrás de ello es porque nosotros nos hemos cuidado muchísimo de hacer una distinción de lo que vendrían a ser la autoridad que el Eterno nos ha conferido. Y quisiera, si quieren, previo a ahondar en ello, platicarles un poquito cómo es en Bet Aderech. Bet Aderech, ustedes saben, significa Casa del Camino. Hay por ahí una enseñanza que, a ver si tenemos oportunidad de tomar un poquito, en la cual Casa del Camino tiene el origen del nombre básicamente por causa de que estimábamos que habían varias palabras que no necesariamente estaban acorde con nuestra línea. El judaísmo desde siempre ha tenido varias vertientes, así como en la actualidad existen el judaísmo conservador, judaísmo reconstruccionista, judaísmo reformista, judaísmo ortodoxo. En los tiempos del Mesías existían igualmente muchas corrientes. Estaba una corriente que era los celotes, que era un grupo básicamente belicoso, que atentaba en contra del gobierno establecido. Existían un grupo que eran los herodianos, que era un grupo netamente político. Existían los fariseos o parushim, existían los saduceos o tzadikim, existían los escribas o los oferim, pero también a la postre existió un grupo que en la Biblia al español le traducen como secta, y aunque al español en la actualidad la palabra secta se utiliza en un tono peyorativo, despectivo, la Iglesia Católica dice que son sectas aquellos grupos, ¿cómo se llama? Obviamente que no están amparados bajo de ella, y las religiones a su vez se señalan a cada uno como secta. Sin embargo, el término netamente escritural, en el griego es la palabra jairesis, que significa una elección. Entonces, la palabra secta no es despectivo ni es peyorativo en el sentido del uso de las Sagradas Escrituras, y por ello es que todas estas eran denominadas sectas, y una de esas sectas se le llama el camino.
Y es ahí en donde viene nuestro nombre. ¿Por qué? Porque al menos, si no mal recuerdo, son 4 o 5 menciones a lo largo del Brit Hadashah, del mal llamado Nuevo Testamento, que ellos asimismo se denominan el camino. Y en español, si ustedes leen alguna traducción, van a encontrarse que la palabra camino se encuentra muchas veces con C mayúscula. Para no dejarlos con la duda, y dado que ya entré un poquito en ese tema, voy a mostrarles algunos cuantos. La palabra camino, y si ven ustedes en el Brit Hadashah, por ejemplo, voy a llevarlos nada más a una porción que es muy rápida de ver. Tenemos, por ejemplo, Geburot, Hechos 22:4. Y dice ahí, está hablando Rabí Shaul. Y aquí quisiera hacer una particularidad. Nosotros en el judaísmo, el respeto es muy importante para la mamá. En Latinoamérica se está perdiendo en muchas ocasiones el decirle mamá o imá o abá o papá. Y muchas veces se les enseña a los hijos en la cultura latinoamericana, después de, yo puedo decir, 2 o 3 generaciones, de las cuales los padres tenían una férrea autoridad sobre los hijos, y esa generación de hijos que nació con el pie de los padres sobre de ellos, ahora se han volcado al extremo y han dicho una frase que no la compartimos, que es: yo le voy a dar a mis hijos lo que a mí no me dieron. Y hoy se está demostrando que ese dicho está quedando en entredicho y que está quedando muy mal. ¿Por qué? Porque lo que antes con autoridad hacían los padres, ahora al irse al otro extremo, están provocando una generación que tristemente no tiene respeto sobre las personas. En el judaísmo, el respeto es algo que es básico porque es una mitzvah, y que dice, la mitzvah, dice, delante de las canas te levantarás. Y las canas tienen que ver, desde luego, no nada más con la edad y con el respeto que nos merece las personas que las podrían estar ostentando, las personas mayores, sino desde luego también aquella gente que tiene un conocimiento. Está legislado en el Talmud que una persona que tiene más conocimiento de la Torah tiene mucho más honor y mucho más honra que alguien que tiene canas. Y uno pudiera preguntar por qué. Es básicamente en un sentido de honra, de honor, de poner en cada quien en su lugar. Entonces se considera que es de mayor estima tener un conocimiento que el hecho de que existan, la edad, que en muchas ocasiones, la edad, como algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta, cuando conocen a una persona adulta, no porque sean adultos, son maduros. ¿Estamos de acuerdo? Sino la madurez llega básicamente por otras razones, y la principal de ellas es el conocimiento. A pesar de que en las Sagradas Escrituras se refieren a los personajes escriturales muchas veces sin nombre, nosotros en Veda Derech hemos optado por esa misma línea de respeto que se sigue, nunca decirle Yeshua solo, sino siempre utilizar el respeto que nos merece una figura que ha dado tanto para nosotros, que es la redención, y por ello siempre vamos a decir Rabí Yeshua, o vamos a decir Yeshua Mashiach, y ya con ello le estamos dando el título que le confiere las mismas Sagradas Escrituras. Y eso es importante, y les haría yo énfasis de que lo observáramos. De la misma manera, cuando dicen Pablo, o cuando dicen Saulo, o cuando dicen Shaul, fue uno de los personajes más distinguidos del judaísmo, y por ello también nos merece todo nuestro honor. Y de hecho hay varias frases que muchas veces a los nombres se les ponen, como pudiera ser la palabra Shelitá, de larga vida, como pudiera ser de bendita memoria, y por eso es que ustedes van a encontrar muchas veces en la literatura que dice fulanito de Abraham, de bendita memoria. ¿Por qué? Porque está denotando esa parte de respeto. Entonces, cuando yo me voy a referir a este personaje, no me voy a referir como Shaul, sino me voy a referir a él como los méritos que tiene. Y aquí es bien importante una cosa. Dice las Sagradas Escrituras que si nosotros guardamos lo que nos enseñan, y ahorita lo voy a compartir, dice, la gente guardará lo que nosotros enseñemos. Si nosotros damos honra, entonces recibiremos honra. Entonces aquí se trata de poner las cosas en su lugar, y por eso en el momento en el cual estamos dando honra, estamos siempre sencillamente estableciendo lo que el Eterno nos ha enseñado al respecto de ello.
y por ello vamos a honrar a nuestros padres, vamos a honrar a las autoridades, en un sentido en el cual el judaísmo es muy estricto en esa parte. Yo les puedo decir que el año pasado estuve yo en Nueva York, y desde que llego a Nueva York, la persona con la cual yo estaba, por solo hecho de reconocerme como rabino, me levantaba y luego me agarraba mi portafolio, y no estoy comentándolo por nada, sino simple y sencillamente por esa parte de respeto que la gente en el judaísmo está acostumbrado. Llegó a tal grado que a mí me incomodó porque yo no estaba acostumbrado a eso. Yo de repente me paraba, me iba a quitar el saco, permítame, rabino, y me lo quitaban. Güey, déjamelo, se lo voy a guardar. Hasta intentó quitarme los zapatos. Y si nosotros vemos esa parte que me intentaron quitar los zapatos y yo le dije, no, por favor, espérame, yo me los quito, porque me decía, ponte cómodo, estás aquí en tu casa, déjame, te los voy a quitar, y se agacha para quitarme los zapatos, y eso lo único que recuerdo es lo que Rabí Yeshua hizo en una fiesta como Pesach, lavándole los pies. Yo logro distinguir aquí en Puerto Rico a muchos líderes, a gente que yo no me queda la menor duda dentro de ustedes que tienen esa vocación de servicio. Y por ello es que estas cosas que yo les estoy enseñando, no se las estoy enseñando a cualquier persona de allá afuera, que fuera nada más una persona que se sentara, sino sé a quién se las estoy enseñando. ¿Me explico? Sé a quién se las estoy enseñando, y por ello yo creo que es importante transmitírselas, no obstante los paréntesis que estoy haciendo. Dice entonces, es el relato de Rav Shaul, Hechos capítulo 22, les dije verso 4, pero voy a leer el contexto que es desde el verso 1, en donde dice, hermanos, o Ahim, que sería la palabra, Ahim, A-J-I-M, Ahim, y padres, Abot, en el hebreo, dice, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Él les dijo, yo de cierto soy Yehudi, judío, nacido en Tarso de Cilicia. Esto es, no era nacido en Israel. A los nacidos en Israel se les denomina sabras. Y es un porcentaje en realidad muy pequeño contra los millones de judíos que somos, poco más de 15 millones en todo el mundo regados. Entonces, Rabí Shaul era un personaje que no había sido nacido en Israel. ¿Ok? Y dice, pero criado en esta ciudad, instruida a los pies de Gamaliel, y Gamaliel, ¿se acuerdan ustedes? Lo leímos el día de ayer cuando estábamos en el Seder de Pesach, que Rabí Gamaliel decía que él tenía que considerar justamente Maror y Pesach como sacrificio, y por eso agarramos, ¿se acuerdan ustedes todo lo que vivimos el día de ayer? Y entonces dice, yo soy instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la Torah de nuestros padres, dice, celoso del Eterno como hoy lo son todos ustedes. Pero noten el verso 4, perseguía yo a este camino, y está curiosamente con C mayúscula. ¿Por qué está con C mayúscula? Porque él no se refiere, o sea, sería algo loco que pensar, estoy persiguiendo ese camino. No, o sea, que camino en un sentido de, es un, ¿cómo se llama? Un sustantivo que está denotando a un grupo de personas. Voy a darles otro versículo, más adelante, 24:14 del mismo Hechos 24:14. Y dice ahí, fíjense qué preciosa frase utiliza Rav Shaul. Voy a leer los versos, desde el verso 9, aunque el 14 es el clave. Dice, los Yehudim también confirmaban diciendo, será así todo. Habiéndoles hecho señal al gobernador a Rabí Shaul, para que hablara, respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y aquí es bien importante una cosa, que cuando Rav Shaul dice que él fue a adorar a Jerusalén, en otras religiones enseñan que una vez que Rabí Yeshua muere, ya no existen sacrificios porque él ya fue el único sacrificio. Esto es algo que de ninguna manera compartimos. Y la razón fundamental es porque después de que Rabí Yeshua asciende con el Padre, todos aquellos talmidín que estaban siguieron viviendo durante gran parte de su vida con el Bet Hamikdash. De tal manera que cuando Primera de Corintios dice, entonces celebremos la fiesta, está implicando que la fiesta se celebra yendo a Jerusalén, sacrificando un animal, y esto de ninguna manera era quitar el sacrificio de Rabí Yeshua y dejarlo de lado y decir, ahora voy a poner yo mis sacrificios. No, porque los sacrificios, tal cual lo dice el libro de Hebreos, dice, nunca sirvieron
para perfeccionar al hombre. ¿Qué quiere decir esto? Mientras existía la Torá y comienzan los sacrificios, todo ello simple y sencillamente era una figura, era una sombra, ¿verdad? De todo aquello que se estaba viviendo en el mundo real, que es no el material, sino el inmaterial, de tal manera que, se imaginan ustedes un Bet Hamikdash que a Moshe le muestra cómo debería de ser compuesto, y se lo muestra en base a cómo estaba adentro, arriba, en lo verdadero. De tal manera que hay este mundo, simple y sencillamente como si fuera una sombra, viene caminando. Rabí Yeshua viene a demostrarnos, es la epítome de lo que significó ese sacrificio. Esto es el significado más perfecto de esos sacrificios que se llevaban a cabo. Él parte con el Padre y todavía sigue alrededor de unos 40 años posterior a la muerte de nuestro rabino Yeshua, muerte y resurrección de él, de tal manera que la gente que vivió seguía presentando sacrificios, pero ahora los ponían en el lugar exacto. ¿Cuál? El lugar exacto era, nos vas a enseñar de una manera pedagógica que cuando yo cometa un pecado o una falta, el solo hecho de ir a comprar con dinero un animal ya me costó. Pero no nada más eso, que cuando lo vayan a sacrificar yo ponga mi mano sobre del animal y que vea que el animal va a sufrir y va a sufrir por mi culpa. Era una lección pedagógica tremenda que las personas les marcaba su vida y muy probablemente el pecado por el cual iban a presentar el sacrificio ya no lo iban a volver a hacer. Dice entonces que él subía a adorar a Jerusalén, verso 12, y no me hallaron discutiendo con nadie ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. O sea, no estaba ahí discutiendo ni amotinando. Ni pueden probar las cosas de que ahora me acusan, verso 14. Dice, por esto te confieso que según ¿qué? El camino, derech, la palabra a sería el artículo y derech entonces sería el sustantivo. Que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres y creo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están. Entonces, ahí en internet hay un estudio en donde digo cristianos, nazarenos o el camino. Todas esas palabras son al español, aunque en el hebreo sería Meshachim, Nosri o Aderech. Y por ello es que nosotros entonces le estoy dando nada más 2 versículos de la razón del por qué nos llamamos Aderech. Nosotros tenemos por objetivo, amados, ser en primer lugar observantes de la Torá y lo que vendría a ser las tradiciones y las reglamentaciones rabínicas, en la medida que no contravengan los mandamientos del Eterno, seguirlos, ¿correcto? ¿Y por qué seguirlos? Porque para poder explicar un libro de esta naturaleza, voy a remitirme a palabras que en México se usarían. Y les decía yo alguna vez allá en México, viene un francés a la Ciudad de México, se familiariza más o menos con el entorno, regresa ese francés y después su amigo mexicano empieza a escribir, oye, fíjate que yo me fui al centro, estaban unas Marías, los cuales se cruzaron la calle para tomar un chimeco, aquí le dirían guagua, y ¿cómo se llama? Yo traía unos cascos en la mano, no sé cómo les llamen aquí, seguramente les llaman envases o si tienen algún otro nombre coloquial, y comienza la explicación de una carta en la cual, para entender qué sería la palabra chimeco, para entender qué es una guagua o un casco o unas Marías, no son galletas mexicanas Marías, sino son unas mujeres que generalmente están vendiendo o están pidiendo dinero allá en la Ciudad de México, viviendo vestidas de una forma típica. Las Sagradas Escrituras, para poder entenderlas, en primer lugar hay que entender el contexto en el cual se escribieron. Y es justamente una de las materias científicas llamada la hermenéutica, la que dice como en su primera regla que cualquier escrito que uno va a leer necesariamente debe de considerar el sentido común y ordinario en el que se escribe. Por ello es que tratar de interpretar las Sagradas Escrituras sin un contexto hebreo, sin un contexto judío, pues a todas luces sería muy lejano. Les voy a poner yo un ejemplo. Ustedes saben que existe una materia de interés por muchas religiones que vendría a ser la parte escatológica del futuro, lo que va a suceder. Y cuando yo veo que salen libros y los empiezo yo a hojear, lo primero que me pregunto es,
¿ellos estarán considerando el calendario hebreo? Y desde luego que en las primeras ojeadas te das cuenta que están considerando, y en el año 1900 qué, y en el año 100 o no sé qué. Y ni siquiera están considerando que nosotros hoy vivimos en el año 5769. ¿Cómo hablar de un futuro cuando el año en el cual vivimos ni siquiera saben cuál es? Entonces los tiempos y las sazones ni siquiera los podrían estar acomodando. De ahí que nosotros somos unos convencidos que en primer lugar nuestra base tiene que ser las Sagradas Escrituras, y para poder tomar de toda la enorme riqueza de nuestro pueblo, la única alternativa es conocer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque es la que nos dará la posibilidad de poder juzgar lo que leemos. ¿Y qué quiere decir juzgar? Ustedes recuerdan que alguna vez en las Sagradas Escrituras aparece Rab Shaul, y en donde les dice lo siguiente. Fíjense tan solo, el 1 de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Para poder hablar de las Sagradas Escrituras, lo primero y lo que siempre enseñamos en Veda Derek, que cualquier persona que esté aquí al frente debe de ser susceptible a ser enjuiciada. Pero para poder ser enjuiciada, la gente que lo escucha necesita tener un contexto y una base. Nosotros enseñamos en Veda Derek, amados, ustedes podrán estar en la total libertad de estar en contra de lo que enseñamos aquí, pero no tienen el derecho de estar en contra si no tienen un argumento que lo sustente. Otra vez, tienen ustedes el derecho de estar en contra de lo que se enseña, o la libertad, pero no tienen el derecho de estar en contra si no tienen algo que lo sustente. Entonces, cualquier cosa que se enseña aquí, por mí, o por Jacobo, conocido también como Héctor, de todos modos debe de ser enjuiciado y tiene que ser puesto por las Sagradas Escrituras. Y aquí es bien importante que eso que sea puesto, desde luego que ustedes tienen que tener un buen argumento para tener en contra, si es que así es, y ese argumento no tiene que ser pienso, creo, me parece, no, tiene que ser capítulo y versículo, y si no, no hay de más. De ahí que nuestra línea siempre ha sido ser una congregación que se adscriba a las formas que están puestas en las Sagradas Escrituras. El libro de Romanos, capítulo 9, dice lo siguiente. Dice: verdad digo en Mashiach, y está hablando Rab Shaul, Romanos 1:9, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Ruach HaKodesh, traducido al español como el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y hablando del Ruach HaKodesh, hay una serie de, si no me recuerdo, de 40 y tantas conferencias hablando del Ruach HaKodesh, que es un tema que para nosotros nos resulta muy, muy importante, y básicamente nos resulta muy importante porque conceptualizamos nosotros que el intelecto para prestárselo al Eterno es muy importante, pero también ese intelecto tiene que estar aderezado con el poder del Eterno. Y ahorita les voy a dar un poquito más de razones. Entonces dice, verso 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldecido, separado del Mesías, por amor a mis ajim, los que son mis parientes según la carne. En México se acostumbra mucho utilizar la palabra paisano. Un judío le dice a otro, mi paisano. ¿Por qué no se emplea la palabra hermano en medio de nosotros? Nuevamente porque el judaísmo se apartó de ella desde hace mucho tiempo, básicamente porque esa es la palabra que utilizan las otras religiones. Y si las otras religiones lo utilizan, nosotros no lo vamos a usar. Verso 3, verso 4, que son los israelitas, de los cuales son, noten bien, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. Y dice, a ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Señor, pongámosle ahí Señor, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De todas estas tremenda herencia que nos han puesto nuestro pueblo, notemos esto, que dice que la adopción, esto es, no que son hijos, sino la adopción de quien ha venido, esto es, aquellos que no eran pueblo, dentro de los que estamos siendo nacidos judíos, o habiendo, después de muchos años, teniendo indicios de una herencia judía en la sangre,
o aquellos que no tenían ninguna herencia judía, sin embargo vinieron a ser adoptados, dice que vino por medio de nuestro pueblo. La adopción, dice la gloria, el kabod, dice el pacto, dice la promulgación de la Torá, pero dice algo bien interesante, dice el culto y las promesas. El día de ayer yo les decía, si no mal recuerdo, cuando me preguntaban al respecto de la Tevilá, al respecto de la cena de Pesach, les decía yo, ¿por qué no se ponen de acuerdo las religiones? Porque simple y sencillamente el culto, cada quien lo ha interpretado y lo ha puesto en la práctica como les ha parecido. Pero dice la Escritura que el culto, mucha gente llega con nosotros y nos dice, ¿por qué no tienen aquí grupos de alabanza y panderos y mueven y esto y lo otro y aquello? O grandes, formas de manifestarse como allá y quisieran tener lo que allá tienen. ¿Por qué no se tiene? Básicamente porque la Escritura es muy sencilla. Dice, el culto. ¿Y de quién es el culto? Entonces, si nosotros queremos ver cómo se hace, aquí no se trata de frío o caliente, no se trata de que me gusta o no me gusta, se trata de hacer lo correcto. Y por cuanto estamos haciendo nosotros lo correcto, entonces vamos a tener un culto, y ustedes lo van a tener con mayor exactitud, en la medida que vayamos avanzando y vayamos caminando y vayamos enderezando lo que vendría a ser. Hay gente que me dice, pero es que ¿por qué no siento lo mismo? Bueno, es semejante como cuando nos ponen delante de nosotros un plato y que dice, ahí se ve medio feo, pues no me gusta, me gustaba más este plato. No me gusta porque yo ya sé que el otro huele bien, yo ya sé que el otro sabe bien, es más, qué precioso es. Sin embargo, el plato que tenemos en nuestro pueblo es un plato que hay gente, y se los puedo yo decir con toda sinceridad, que llegan señoras de escasos recursos con nosotros, sin nada de preparación, y llegan y saliéndose, Rabí, no sabe lo que yo sentí. No entendió nada, no comprendió nada, sin embargo su espíritu le dijo lo que ella necesitaba sentir. ¿Por qué? Porque aquí venimos a un choque, y ese choque es tanto del intelecto como de nuestro espíritu. Y por ello nuestro culto, nuestra liturgia, vamos a optar que cuando nos reunamos mayoritariamente esté en hebreo, y entre semana, si ustedes quieren ir profundizando en el contenido, en el intelecto, ¿se acuerdan ustedes Rab Shaul como dice? Oraré en el espíritu, pero también oraré en el intelecto. Nosotros cuando venimos, nuestro espíritu está edificándose, aunque tal vez no entendamos lo que estamos diciendo, es nuestro espíritu mismo quien se está edificando. De tal manera que el niño empieza a comer la sopa que no le gustaba y en la medida que le empieza a degustar, ¡ay, sí está rica! Y entonces, ¿por qué? Porque llega a los orígenes. Y los orígenes son semejantes a los que Rabí Yeshua entra a la sinagoga un Shabbat, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Se levanta a leer el rollo de la Torá y todo lo que él hace, díganme si no es bueno para nosotros. Y eso no quiere decir que no haya momento de alabar al Eterno, eso no quiere decir que no haya momento de danzar, eso no quiere decir nada de eso. Es más, no quiere decir ni siquiera que en un futuro puedan tener ustedes un grupo, el cual esté perfectamente bien preparado como en su oportunidad lo hemos tenido nosotros, y que hay una boda y hay un grupo que sale a tocar, ¿me explico? Y que ameniza la boda, porque es necesario tenerlo, porque si es un bar mitzvah, es necesario tener un grupo. ¿Sí me explico? Eso no es la omisión de, sino más bien es cada cosa en su lugar. ¿Correcto? Entonces dice que detrás de toda esta herencia, una de las principales es el culto, y por ello es que nosotros, nuestro culto va a estar adscrito aún para que podamos entonces empezarnos a ejercitar. Detrás de la gente que no tiene una preparación y llega y disfruta, han sido aquellos detalles que me hacen que quede yo completamente satisfecho. Y básicamente satisfecho porque da muestras de que efectivamente lo que estamos haciendo es del Eterno y la gente puede salir muy edificada. Ahora, detrás de esto hay algo que es fundamental y ha sido muy importante. En Beda Derech, amados, hay una serie de normas que seguimos con el objetivo de tratar de diferenciar. Miren, ustedes no sé si se han dado cuenta, pero cuando hablamos de cuestiones religiosas, dependiendo el entendimiento que la gente tenga, va a pensar que aquí debería de ser diferente. Hay religiones
que es respetable sus formas, nada más las estoy enunciando no por criticarlas, sino por plantear contrastes, ¿correcto? Porque en Veda Derech siempre procuraremos respetar, y esa siempre es la línea que nosotros les pedimos, de no menosprecio, de no ningunear, de no señalar, sino simple y sencillamente cuando se use es básicamente con un objetivo de comparar, ¿correcto? Hay religiones de las cuales se tienen a un líder, cualquiera que sea su nombre, y se tiene a cuerpos directivos, de los cuales son los que van a tener el gobierno. En el judaísmo no ha sido así. En nuestro pueblo, en la historia de nuestro pueblo, nunca ha sido así. Nosotros sabemos que tenemos una teocracia. ¿Qué quiere decir teocracia? Que es el Eterno a quien manda. Pero el Eterno, a final de cuentas, decide poner a un líder. ¿Ustedes han visto alguna vez a un ser vivo con dos cabezas? No. ¿Verdad? Solamente se tiene un ser vivo con una cabeza. Cualquier ser vivo que tenga dos cabezas es un deforme, es un monstruo. Cuando el Eterno saca a Moshe y lo pone como líder, sí, pone a Aarón a Cohen, y seguramente muchas de las decisiones, como están escritos, tuvieron que confrontarlas, pero a final de cuentas, fue un hombre el que llevó la carga, y que fue cuando el pueblo caía mal, que llegaba con el Eterno y decía, perdónalos, espera, o sea, no los vayas, y empezaba él a presentar una defensa sobre el pueblo. Nosotros, en el judaísmo, desde luego que siempre en las comunidades hay una que es la cabeza, ¿correcto? Ahora, esto pudiera parecer en un terreno religioso algo que no es propio. ¿Por qué? Porque las demás religiones no están acostumbradas a ello. Porque hay religiones que son cuerpos de laicos, de gente que no está al servicio del Eterno, que son los que mandan y toman las decisiones, de lo cual es respetable, pero no es lo que nosotros hacemos. O un grupo de personas que son los que van a mandar, es respetable, pero no es lo que hacemos. De tal manera que hay alguien que tiene que asumir siempre una responsabilidad. Y si ahora me quito en el terreno religioso, quisiera yo irme al hogar. En el hogar hay una cabeza, punto. Cualquiera que pudiera pensar que hay dos, que es el hombre y la esposa, de ninguna manera. El hombre es el primero que debe de asumir la responsabilidad. De tal manera que por mucho que un hijo llegue y le diga, mamá, ¿me dejas ir? No, dile a tu papá. Papá, ¿me dejas ir? No, dile a tu mamá. Mamá, ¿me dejas ir? Pues si tu papá me dio permiso, sí, ve, y ahí va. Y cuando llega el niño tarde, el papá se voltea con la mamá y le dice, ya ves, es que tú le dejaste, es que tú lo otro, es que tú aquello. No, cuando en realidad, aunque él le haya dicho que la decisión fue de la mamá, él es el primer responsable. Y al ejecutar esa responsabilidad, lo único que dice es que en el matrimonio hay una cabeza. Esto no quiere decir que la mujer siempre quede relegada, porque lo que nosotros enseñamos en Veda Derech es que si la mujer no sabe ser una líder, el líder principal no está sabiendo serlo. Y por lo tanto, mi tarea es hacer de mi esposa una líder, porque en ausencia mía, ¿quién tiene que tomar las decisiones? Mi esposa. De tal manera que mientras yo no esté, es mi esposa quien es la máxima autoridad y es la que debo yo de enseñar a ejercitarse y a tomar decisiones. ¿Me explico? Y entonces la estoy poniendo en un lugar no inferior, porque bien la Escritura dice que el hombre, dice que el Eterno es cabeza del Mesías, ¿verdad? El Mesías es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Pero esto no porque sea uno más o uno menos, sino es por cuestión de orden. Entonces, en el matrimonio hay un orden. ¿En una empresa hay un orden? Hay un orden, siempre hay un director general. Y aunque pueda haber un comité que pueda estar haciendo sus recomendaciones, la cabeza es el que carga con la responsabilidad de todas aquellas decisiones que se puedan estar tomando. En un equipo de fútbol tenemos a un director técnico, en un equipo de béisbol igualmente, y en cada uno de los ámbitos que nos desenvolvamos, en una escuela hay un director, en un cuerpo policial hay alguien que está al frente, en el ejército hay alguien que está al frente, en el país hay alguien que está al frente. Entonces, por favor, conceptualicemos con que, no obstante los paradigmas o los entendidos religiosos que traigamos de otras religiones, no, por eso se van a aplicar aquí. Aquí vamos a seguir una línea eminentemente judía y desde luego tenemos que estar respetando, obviamente, a la autoridad que por algo puso el Eterno, bien o mal, con sus errores, con sus defectos, y en ese sentido
nosotros como autoridades seremos los primeros que obviamente respetaremos, esas líneas de autoridad. Aún yo, aunque el Eterno me ha privilegiado de imponer mis manos en semijá para que otros vengan a ser rabinos, para que otros vengan a ser roé o mebaser, amados, yo mismo les doy el respeto y la honra revida, de tal manera que a Rabí Ari Jacob le doy el respeto y nunca lo llamo yo con Jacob o Ari. Y eso yo soy el que lo puse. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas, no obstante que el Eterno me usó para ponerlo a mí como autoridad, quien lo decidió no fui yo. No sé si me explico. Es algo que trasciende al humano. Es el mismo Eterno quien lo hace. De tal manera que el respeto que me merece una persona como él, obviamente es algo que siempre tengo que dar. Por ello, si yo tengo unos hijos, a mí me resultaría muy cómodo decirle, oye Suriel, por favor, te los voy a entregar, guárdamelos tantito. Y en eso de que cuídamelos tantito, dale de comer. Ve por ellos, llévalos a la escuela, cómprale. ¿Sería eso propio? Que yo le dijera, ahí se los mando yo un año, mi hijo de 11 años, ¿qué les parece? ¿Los reciben ustedes de aquí? Pudieran decir, sí, que venga, sí, pero a final de cuentas, ¿sería de ustedes la responsabilidad? No. Y por ello, quisiera yo ponerles un ejemplo. Jacob, que está aquí al frente de ustedes, en la medida que se vayan desenvolviendo y llega una persona de afuera, lo normal, díganme ustedes, si en sus prácticas religiosas o en lo que ustedes llegaron a oír, llegaba una persona de afuera y ¿quién era el que lo atendía? El líder religioso. ¿Por qué? Porque era el que primero quería quedar bien, era el primero que le interesaba que se quedara porque iba a haber un dinerito y era el que hacía la labor. Sin embargo, en Bedaderech no hacemos eso. Yo les quiero decir que yo nunca atiendo a gente que viene de afuera. ¿Y por qué no las atiendo yo? Porque yo sé que mi responsabilidad es para con ustedes, la Keilah, y aquellos que llegan de afuera, ¿por quién va a ser atendido? Por el cuerpo de servidores de Sharetim. Y ellos le van a brindar la explicación, les van a hacer los comentarios, y sin embargo, no obstante que tenga problemáticas, ¿cómo se llama? Si esa persona tiene una problemática muy severa y que dice que quiere ser atendida, lo primero que le voy a preguntar es, ¿tienes una autoridad sobre de ti? Si no tiene una autoridad sobre de sí, entonces comenzaremos nosotros una tarea de poder ver por ella, pero si sí la tiene, lo que vamos a hacer inmediatamente es, por favor, ve con tu autoridad. Y si me dice, no, es que mi autoridad no me puede esto, no me puede dar esto, no me puede dar lo otro. Bueno, en las Sagradas Escrituras, nosotros nos damos cuenta que es posible que la gente quiera crecer. Es posible. Y por ello también es posible pedirle al Eterno. Si el lugar en donde uno se encuentra, los pastos no son lo suficientemente ricos como para poder nutrirnos, entonces preguntarle al Eterno si es su voluntad. Y si es su voluntad, permanecer. Y si no es su voluntad, entonces buscar algún lugar que se pueda. De tal manera que si llega alguien de afuera y le decimos, tú tienes una autoridad, lo primero que le voy a decir es, ve con tu autoridad para que te atienda tus problemas. ¿Por qué? Porque sería algo injusto que yo destinara mi tiempo para alguien que no es mi obligación. ¿Lo están entendiendo ahora? ¿Es injusto o no? Es algo de Torah. Es bajar la Torah en un terreno que es muy sencillo. Pero ¿qué ocurre? Por acá, alguien de los que está sentado puede decir, no, es que, ¿cómo es posible? Qué malo el rabino, que no los atiende, que no esto, que no lo otro, que no aquello. Y el que está recibiendo pudiera decir, no, es que, pues, ¿por qué no? Que de gracia recibieron, de gracia den, y ta. Pero más allá que las percepciones es cuestión de justicia. Vuelvo al caso. ¿Sería propio que Suriel agarrara a mis hijos y los mantuviera y les diera y esto y lo otro y aquello? No. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando viene una persona a Bedaderech y es un hombre, lo primero que le preguntamos, ¿eres casado? Y si la respuesta es sí, le decimos, bienvenido, puedes estar de visita, pero si tú no traes a tu esposa, no puedes estar aquí. ¿Qué sucedería en otra religión? Ustedes, si lo saben o lo conocen de oídas, pero aquí no podemos fomentar el desorden. Esto es,
si el marido no es capaz de poder tener en sujeción a su esposa, no podemos seguir teniendo ese desorden de decir, tengo aquí al marido a la cabeza y a la mamá, a la esposa que le dice, es que no quiero ir. Oye, si no quiere ir y si no quiere estar sujeta a ti, muy probablemente ustedes tienen una problemática de la cual no vamos a ser cómplices de tener al líder adentro y a la esposa afuera. Y cuesta trabajo, amados, porque yo lo he tenido que hacer. Porque después de estar unos 3 o 4 y conocer a las personas, ahí sí ya intervengo. Y entonces yo me siento con él, porque yo soy la cabeza, y le digo, ahora sí, varón, te quiero yo decir, ya se me pegó su palabra, no la decía yo. ¿Cómo se llama? Le digo yo, ahora sí, por favor, ya no vas a poder venir hasta que no traigas a tu esposa. Y entonces le pido que se vaya. He tenido yo 2 grandes experiencias, amados, de matrimonios casi deshechos en esa circunstancia, pero el varón, como tiene el anhelo de seguir al Eterno, después ya tenemos al esposo y a la esposa, y la mujer con un agradecimiento porque dice, ay, es que me decía mi marido que yo no quería venir, pero qué bueno que vine. 2 muy preciosas experiencias. ¿Qué ocurre cuando viene la esposa y me dice, el esposo no quiere venir? ¿Qué creen que yo haga? A ver, ¿qué hago? ¿Lo mismo? ¿Qué creen? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? No, ahí no hago lo mismo. Ahí sí dejo que la mujer... ¿Por qué? Por una razón. La mujer, como está en menor, ¿cómo se llama? Está en sujeción con el varón, ella no puede obligar a su marido que venga. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es abrazar esa condición de tal manera que podamos recibir a la mujer y estar pidiéndole al Eterno, ella aprendiendo, buscando sabiduría para que el marido a la postre venga, como también nos ha ocurrido. ¿Ya entendieron? Entonces, ojo, el secreto en esta vida es, o uno de los muchos secretos que hay en esta vida es, ¿cuál es la autoridad? ¿Cuáles mis derechos? Pero también cuáles son mis obligaciones. No, yo sé que aquí no sucede, pero muy probablemente los matrimonios de allá afuera han tenido grandes dificultades porque han tenido que prestar dinero a las familias políticas de ambos, o porque han tenido que prestar cosas y hay problemas dentro del matrimonio. Y todo ello se da en la medida que no se sepa diferenciar cuál es la autoridad, cuál es el derecho, cuáles son las obligaciones. Y en la medida que no se sabe hacer una distinción, entonces comienza el desorden. De ahí que yo les platicaba, para nosotros es fundamental la cuestión de orden. Para nosotros es vital. Y espero haberme explicado bien. Tan vital que si yo estoy enseñando Torah, es hacer Torah nada más, es hacer justicia. ¿Correcto? Justicia nada más. Y aunque se puede interpretar de diferentes maneras, se resume en una cosa: justicia. Primera de Corintios 1:10. Dice, les ruego, Ajim, por el nombre de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, Ajim, por los de Cloí, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Shaul o de Rab Shaul, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, cuyo nombre en el hebreo es Shimeón, ¿correcto? Shimeón. O yo soy del Mesías. ¿Acaso está dividido el Mesías? ¿Fue crucificado Rab Shaul por ustedes o fueron llevados a la inmersión en el nombre de Pablo? Y no se espanten porque estoy tocando este tema, porque muy probablemente con ellos los hayan agarrado a bibliazos algunos de ustedes. Lo estoy sacando a colación por una sencilla razón. Punto número 1, dice ahí que les ruega, le está hablando a una Keilah que estaba compuesta mayoritariamente por personas de origen no judío. Y es muy particular esta situación porque
quiero decirles que el trabajo altruista que se lleva a cabo al estar al frente de una congregación, y digo altruista porque con nada se pagaría el hecho de que alguien deje la comodidad de su hogar, su casa o el salir a cenar para venir aquí y darlo y sin recibir nada a cambio. Y sin embargo, Jacob y su esposa Rachel están dispuestos a ello, como muchos de ustedes también lo estarán. Pero este trabajo altruista que se viene a hacer es muy particular. En este viaje que yo les decía a Nueva York, platicaba con el rabino y me empezaba a hacer preguntas. Y en el momento en que yo le contestaba, se daba cuenta que eran dos mundos completamente diferentes. Ser rabino en el judaísmo tradicional, cuando los niños desde pequeños saben decir el Shema, aquí alguien que tiene 40 años que no lo sepa decir y alguien que tenga 12 sí lo sepa decir. O aquí que alguien pueda no tenerle respeto a alguien mayor y llega, ¿cómo se llama? Y que en el judaísmo todos los niños tienen respeto por los adultos. Entonces, aquí se conjugan varios aspectos interesantes. Una idiosincrasia que tiene que ver con el pueblo, una problemática educacional, ¿verdad? Porque no todos fueron educados igual. Hay gente que saludará muy efusivamente, hay gente que no saludará efusivamente, hay gente que ni siquiera saludará sino se pasará de largo. Estamos hablando que hay un problema socioeconómico, que de alguna u otra manera pueden haber cosas dispares, algunos con mejores posibilidades económicas que otros, pero también tenemos una variación en cuestión de lo que sería una preparación académica que sustente a la persona, algunos con más preparación y otros con menos preparación. ¿Cómo se llama? Otra, el trasfondo religioso que cada quien traiga, porque no es lo mismo el trasfondo religioso que tenga cada uno, y eso es lo que provoca muchas veces las dificultades. Entonces, nuestro trabajo en este camino es mucho más complicado. De ahí que ustedes, al formar una parte fundamental de esta convivencia comunitaria, tienen que considerar siempre una cosa: la misericordia. Cuando ustedes consideren que algo saben, cuando ustedes consideren que en algo ya la hicieron, recuerden una cosa, y les voy a dar una lección que recientemente me pasó. Vine hace como 2 semanas a la ciudad de Nueva Orleans, y de regreso, por prestar atención a las indicaciones debajo del avión, que nos dijeron: los que tengan vuelo en conexión, vayan a su sala, cometí el error de irme por mi equipaje. Y como nunca apareció, pasaron los minutos y me dejó el avión. Esto nada más fue una confirmación de las muchas lecciones que me han dado el Eterno. ¿Y en qué sentido? En México pienso que me expreso muy bien, pero en Estados Unidos hoy en día reconozco que no me sé expresar. En México pienso que escucho muy bien, estando de este lado pienso que no sé escuchar. En México pienso que tengo mucho conocimiento y estando en condiciones diferentes pienso que no las tengo. ¿Cómo puede cambiar tan radicalmente la vida de una persona? Simple y sencillamente reconociendo lo que uno es. Les pregunto yo, piensen en aquellas cosas que ustedes son expertos. En una. Porque no me van a decir que yo soy experto en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. En una. ¿Ya la tienen en la mente? ¿Ya la tienen en la mente? Ok. Son gentes expertas en esa área. Ya bien sea algo de cocina, o bien sea algo profesional, o bien sea algún oficio, lo que sea. ¿Ya lo tienen en mente? ¿Ya todos pueden decirme sí? ¿Ya? Ok. Les voy a hacer una pregunta. En eso que ustedes son expertos, ¿hay algo que todavía puedan aprender? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, fíjense bien. Si en eso que alguien es experto todavía puede aprender algo, quiere decir que todavía es susceptible de cometer errores. ¿Por qué? Porque si algo tengo por aprender,
eso que me falta por aprender, muy probablemente me haría a mí susceptible de cometer error. Por lo tanto, si en lo que somos expertos somos susceptibles de errores, la gente que está en nuestro entorno, amados, desde luego que también lo es. Y por ello es que la convivencia aquí es en donde comienza el reto. Ahorita, unos se conocen de poco tiempo, otros se conocen de más tiempo, pero llegará el día en el cual la familiaridad les provoque lo mismo que tal vez en otras experiencias religiosas vivieron. Y que los malos tratos, o no verse bien, o el no saludarse, o el pueda volver otra vez a ocurrir, porque mucha gente piensa que aquí van a llegar y va a ser ¡pum!, una vida completamente diferente como se enseña allá afuera. Y no es verdad. No es verdad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando toda esa confianza se vuelve otra vez a dar, recuerden una cosa, que la misericordia en esto es fundamental. De tal manera que nos vamos a compadecer por esa persona, porque tal vez a nuestro juicio no está haciendo lo correcto, y nosotros que conocemos más, sí lo hacemos, y por ello, por esa misericordia, entonces las cuestiones de convivencia social las tienen ustedes que aprender a salvaguardar y a saltar, en la medida que hagamos lo justo. Y lo justo, hacer Torah, es muy sencillo, amados, es muy sencillo, y se vive en el día a día. Nosotros en Veda Derech, en las fiestas de Purim, que todos nos disfrazamos, hubo años en los cuales dábamos un premio al traje mejor. Pero resultaba de repente que estábamos votando, y como una familia era la más numerosa, todos ellos votaban por o el mejor disfraz. Y entonces la balanza se inclinaba para allá. O un banderín que íbamos a traer para la fiesta de la Torah, de Simchat Torah, igualmente la familia más numerosa votaba por el banderín de su hijito. Y entonces, ¿qué ocurría? Tuve que levantarme una vez y decir, a ver, amados, aquí es de justicia. Y la justicia se aplica aún en lo más mínimo. Quien no aplica la justicia en lo más mínimo, ¿cómo lo podrá aplicar en las cuestiones trascendentales e importantes de la vida? Por ello, les vuelvo otra vez a comentar, esos detalles son los que van a traer la diferencia en nosotros. No el ver qué hizo o el ver qué no hizo, sino el demostrar que yo sí tengo, de tal manera que yo voy a mostrar mayor misericordia para con la gente. Pero ¿cómo se demuestra esa misericordia? Simple y sencillamente teniendo siempre en mente quiénes somos. Moshe, el gran Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro rabino. Dice la Escritura, ¿no acaso que fue un hombre que fue manso? Dícese humilde, no en el sentido económico, sino en el sentido real de la palabra. Y él, siendo tan grande como lo fue, sin embargo, es catalogado como ese personaje. Entonces, yo les doy una recomendación. Yo he visto un gran mal en la gente que comienza en este camino, y ese gran mal que comienza la gente en este camino es de que empiezan a aprender un poquito y se suben. Y ya se vuelven más judíos que si hubieran, nacido en Israel. Les pido por las misericordias del Eterno que se guarden alguna vez de pensar que lo saben todo. Segundo consejo que yo les doy, o petición. En este camino hay mucho, mucho, mucho por aprender. Durante mucho tiempo, yo me di cuenta que aprendí, pero me di cuenta que mi hacer no iba a la par de mi aprender. Les doy un tip. No aprendan ustedes o quieran aprender más allá de lo que pueden practicar. ¿No entienden eso? Hay gente que se mete a internet, busca, y ya tiene esta información, y no porque esté mal, sino mi recomendación es, por favor, lo que aprendes, llévalo a la práctica. Estamos en un camino en el cual nuestro rabino,
Yeshua Mashiach, cuando vino, les dijo, todo lo que les piden que hagan los parushim, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Nosotros aquí no hemos venido, amados, para crear una gran sinagoga y sentirnos bien orgullosos. Ya está nuestra sinagoga, más grande que la de los conservadores. No. Nosotros no hemos venido aquí para formar una gran escuela judía, un kolel, una yeshiva, ninguna institución judía. No hemos venido para eso. No hemos venido para traer unas grandes obras. No hemos venido, es más, ni siquiera para transformar el lugar en donde estamos, ni a la sociedad en donde estamos. ¿Saben ustedes que el secreto de esta vida es vivir hoy? Hoy. Hoy. ¿Sabemos de dónde venimos? Ya pasó. Ni siquiera nos preguntaron, nada más venimos. ¿Sabemos hacia dónde vamos? Nosotros que confiamos en el Eterno, podemos tener la certeza de ello. Pero sin embargo, nadie ha regresado de allá para decírnoslo. ¿Qué es lo que nos queda? Hoy. Entonces, hay uno de los salmos que cantamos cada Shabbat. Y todo ese cántico de las re sería el muy feliz. Lo traducen al español como el bienaventurado. El secreto de esta vida, amados, es de que cualquier cosa que nosotros aprendamos, vayamos y hagámosla. Vayamos y hagámosla. Entonces, no nos frustremos por el mañana. Si viene una gran sinagoga, bendito el Eterno y qué gracias porque la conseguimos. Si ahora vamos a tener una escuela religiosa para nuestros hijos, con primaria, con secundaria, con preparatoria, bendito el Eterno que nos las dio, ya la tenemos. Pero nunca estén viviendo para un mañana, como el fin. Siempre piensen que el día de hoy es hoy para vivir. Y por ello es que si el día de hoy es para vivir, díganme ustedes, de acuerdo a la Torá, en un sentido jerárquico, ¿cuáles deben de ser nuestras prioridades? Hoy. Porque las personas pueden decir, es que mi prioridad es tener un coche, voy a trabajar más y ya no descuidar a mi familia. O yo quiero tener una casa, entonces trabajo y aunque no me importa que sea Shabbat, yo voy a trabajar porque mi objetivo es la casa. Ok, dejemos que la gente piense así. Pero les digo, el día de hoy, y con la Torá que ustedes conocen, ¿cuáles son sus prioridades para hoy? Si hablamos, olvidemos tantito lo material, hablemos de lo verdaderamente importante, de aquello que no se compra con dinero y que son las personas. ¿Cuál es su prioridad? Y muy probablemente han escuchado las prioridades que hay, pero es importante que hoy nos concentremos en eso. ¿Cuál es nuestra prioridad? Si estamos casados, desde luego que nuestra esposa. Obviamente está antes el Eterno en una relación, no en un servicio. ¿Entienden eso? El Eterno está primero, no en un servicio, sino en una relación. Mi esposa está primero, ¿en qué? En una relación. Si tengo yo hijos, hijos. Y si tengo padres, después. Nosotros que estamos al frente de congregaciones, desde luego que también entran en el siguiente lugar. ¿Estamos de acuerdo? La congregación. Pero si la congregación entra en siguiente lugar, le explicaba yo a Jacob, le digo, parte del secreto de mi vida, y para que me conozcan un poco, yo tengo cerca de 19 años de casado, tengo un hijo de 17 años, tengo un hijo de 11 años varón, Hiram, Obed, Yoshiyahu, Ebed, y siempre les recomiendo a la gente cuando van a algún lugar, les digo, es vital, es importantísimo que tú observes quién es el líder. ¿Cuál es el contexto de vida que tiene ese líder? ¿Por qué? Porque hay gente que va a pedirle consejo, cómo educar a los hijos cuando la persona no tiene hijos. Y es respetable y podrá tener cosas buenas que decirlo. Pero la efectividad de mis palabras, ¿cómo se pueden demostrar? Con los hechos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le decía yo a Jacob, le digo, cuando yo estoy en mi casa, es el tiempo ¿para quién? Para mi esposa. Ahorita, ¿en dónde estamos? Aquí, ¿verdad? Ya no estamos hablando de personas, sino estamos hablando de disposición para algo. ¿Cuál es el objetivo ahorita? Aprender. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Aprender.
Y estaría mal estar pensando en el trabajo. ¿Están de acuerdo? Estaría mal pensar en la casa. Pero cuando yo estoy en el trabajo, estaría mal pensar en la casa. Estaría mal pensar en la sinagoga. Estaría mal pensar en mis pendientes. Porque es cuestión de orden y de justicia. ¿Entienden lo que es la Torah? Entonces, estando en el trabajo, vamos a esmerarnos a hacer las cosas que están en el trabajo. Estando en la casa hay que esmerarnos en la casa. Estando en la sinagoga hay que esmerarnos en las cuestiones de la sinagoga. Pero ¿por qué llega el estrés? Por una sencilla razón. Porque al no priorizar y tener justicia y asumir responsabilidades, vamos a tener que pagar la luz. Ay, no, la dejo para mañana. Pero internamente el cuerpo se está viendo perjudicado con un estrés de una responsabilidad que no ejecutamos. Tengo que reparar el foco que me dijo mi esposa. Y en lugar de cuando estemos en la casa, reparemos ese foco, lo estamos postergando, y nuestro cuerpo está resintiendo eso que estamos postergando porque no estamos haciendo en ese momento la prioridad que hay en ese instante. La mujer, ay, es que ya se fue mi marido y está sufriendo porque no está su marido. Es respetable que sufra, pero si no aprende a que está su marido, qué bonito que disfruta con su marido. Están sus hijos, qué bueno que están sus hijos. Pero si no está su esposa ni están sus hijos, qué bueno que estoy ahorita yo disfrutando. Y le he dicho a mi esposa una y otra vez, mi vida, qué bueno que sufras por mí, pero qué mejor que sin mí disfrutes. ¿Entienden eso? ¿Por qué? Porque es prioridades. Porque la esposa cuando se da al 100% al marido, ¿es correcto? ¿Y deja que el marido la pisotee? No, es injusticia. Y por eso los hombres se aprovechan de las mujeres. Pero le estoy hablando de Torah. Nada más estoy tratando de aterrizar justicia, derechos, obligaciones. Y si mi esposa llego yo y le digo, oye, por favor, sírveme de comer, y me dice, no tengo la comida, tengo todo el derecho de decirle, es tu obligación. ¿Están de acuerdo o no? ¿Y qué estoy hablando? Torah, derechos y obligaciones. Entonces, esta parte se las he podido transmitir por una sencilla razón, porque dice que les ruego que hablen todos una misma cosa. ¿Ok? Y dice después, pero que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muchas religiones buscan la unidad a partir de, vamos a hacer una marcha para ser unidos. Y ahí salen a marchar, nuevamente lo vuelvo a comentar, es respetable, son sus formas. Si creen que así lo pueden obtener y lo obtienen, qué bueno. Pero las formas escriturales son diferentes. Yo encontré, buscando la palabra unidad en las Sagradas Escrituras, que habían dos alternativas para lograr una unidad. Una, tener un mismo corazón. Dos, tener una misma mente, que es el versículo que le estoy leyendo de 1 de Corintios capítulo 1, verso 10. Ahora voy a explicárselos. Hay una serie que se llama Amarás al Eterno con todo tu corazón, en la cual yo explico que el corazón no es el órgano físico del cual nosotros pensamos. En el griego es cardía y en el hebreo es lev. Sino la Escritura, cuando se refiere a la palabra corazón, es ese repositorio del hombre en el cual almacena todo el conocimiento. La gente con anterioridad pensaba que el conocimiento solamente estaba en el cerebro. Y hoy los estudios han dado tal avance que cuando a una persona le quitan un riñón para transportárselo a otra persona, la otra persona receptora puede estar experimentando los gustos de la persona que se los donó. ¿Lo sabían? La música que le gustaba a la persona que murió y que le donó el órgano. ¿Por qué ocurre esto? Simple y sencillamente la Escritura no dice en dónde está el corazón. Sí les puedo decir que yo tampoco lo sé, a pesar de haber estudiado todos los vocablos en el hebreo que en donde aparecía lev y todos los vocablos en donde aparecía levá, tanto como en el griego la palabra cardía. No, la Escritura no lo dice. Pero sin embargo, la Escritura sí dice en dónde se encuentra la sangre. Perdón, el alma. La Escritura sí dice que el alma se encuentra en la sangre. ¿Correcto? No es sinónimo. No, nada más se encuentra ahí.
¿Ok? Entonces, dos formas de encontrar unidad: un mismo corazón y una misma mente. Y si el corazón es el repositorio del conocimiento, nosotros en Veda Derech hacemos un tremendo énfasis de que no falten. ¿Cuántas veces nos vemos a lo largo de un año? Decíamos 52 semanas, por poner a más puros sábados. En total, ¿cuánto tiempo es de todos los años, de todos los meses, de todos los días del año? 300, ¿cuántos días? 365. Y si le restamos los 52, ¿cuántos quedan? 300 y tantos. Ok. Si dividimos 350, ¿qué proporción es la que nos vemos? Es mínima. Si se dan, hablando nada más de días. Si hablamos de horas, pues se reduce a la nada. La asistencia y la asiduidad a la congregación, a la sinagoga, es vital y es importantísima. Porque si nosotros queremos tener una unidad, la única alternativa es que se reciba la información y esa información la tengamos almacenada en el corazón. ¿Recuerdan la parábola que le llaman la parábola del sembrador? Dice que iban sembrando en el camino y cuando llega la interpretación de Rabbi Yeshua, dice, esa fue la palabra que fue sembrada en su corazón, pero a Satán vino y se la quitó. ¿Se acuerdan? ¿En dónde se almacena la palabra? En el corazón. Entonces, dice Rab Shaul, les ruego que hablen todos una misma cosa. ¿Cuál es la alternativa para hablar todos una misma cosa? Tener el mismo conocimiento sembrado dentro. ¿Saben que hoy en día hay un problema con las familias latinas? Y ese problema es que los valores que tenían las anteriores generaciones no son los mismos. ¿Y por qué? Porque hoy las familias no tienen los mismos valores sembrados en su corazón también. Y entonces el padre piensa que es muy importante la palabra, pero el hijo ya le vale muy poco eso. Y la esposa, que tal vez fue educada diferente, igualmente. Entonces los valores y la desintegración familiar comienzan justamente a partir de que se tiene diferente información y diferente conocimiento. Así es que con esto, amados, punto número 1 es el mismo corazón. Punto número 2 dice una misma mente. En resumidas cuentas, el tener una misma mente tiene que ver simple y sencillamente con el filtro de aplicar esa información y llevarla a la práctica. ¿Y cómo la vamos a llevar a la práctica? Ya tenemos el mismo corazón, ahora sabemos que la práctica es la que nosotros ejercitamos comunitariamente. Hay gente que comete un gran error. Después de enfrentarse en varias ocasiones con gente de la congregación y tener desavenencias, dicen, yo ya nada más voy a ir, pero no voy a participar, no voy a formar parte de, y nada más voy a estar ahí para escuchar, porque de todos modos voy a ir a escuchar la palabra del Eterno. Y ahí está. Y ya no quiere convivir con nadie, ya no quiere intimar con nadie, ya si le invitan ya no va a ir. Y cuando esto ocurre, yo generalmente lo que comento es esto. La palabra del Eterno es para ir y aplicarla. Es ir y aplicarla. Y cuando uno, como persona, ¿saben que Abraham Avinu, el Eterno nunca le dio la Torah? En el sentido estricto, o sea, me refiero a las lujot, ¿por qué no se las dio? Porque era una familia y él podía decirle a su hijo lo que hiciera y lo que no hiciera. Y podía platicar con su esposa y ellos podían ponerse de acuerdo. Nuestro pueblo empieza a multiplicarse y ya que se multiplica necesita la Torah. ¿La Torah para qué? En dos sentidos. ¿Se acuerdan ustedes? Los primeros 5 mandamientos para saber cómo nos relacionamos con el Eterno y los últimos segundos para saber cómo nos relacionamos con el prójimo. Ahora, si hay alguien que dice, yo quiero la Torah, pero yo ya no me voy a sentar y no voy a intimar con nadie, es como decir, yo nada más quiero los primeros 5 y los últimos 5 no los quiero. ¿Lo entienden? Sí, dice más adelante, 1 Corintios 3, verso 1. De manera que yo, Ahim, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales.
Yo tengo una serie de conferencias que se titulan La condición del hombre en Yeshua, en donde abordo todo esto a detalle. Lo estoy sacando a colación por una sencilla razón. Verso 5 dice, verso 4. Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de fulanito de Abraham, o como dice en el hebreo, Ploini ben Ploini. Aquí dice, yo ciertamente soy de Rab Shaul, y otro, yo soy de Apolos. Dice, ¿no son carnales? Dice verso 5. ¿Qué pues es Shaul y qué es Apolos? Sino servidores por medio de los cuales han creído. Y eso según que cada uno concedió el Señor. Fíjense esto. Yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Eterno. Quiero decirles que el énfasis que nosotros tenemos en Veda Derech no es de sembrar, sino es de regar. Otra vez, el énfasis que tenemos en Veda Derech no es de sembrar. El énfasis que tenemos en Veda Derech es de regar. Y para muestra, sería preguntar, ¿quién no tenía de los que están aquí presentes un conocimiento religioso? Y fue aquí mismo en Puerto Rico quien se los dio. Y si alguno de ustedes tenía un conocimiento religioso, alguna práctica religiosa, y hoy en día ustedes están siendo y están creciendo, ojo, no necesariamente tratemos de poner los patrones de allá afuera, en donde allá afuera el éxito de una obra, ¿en qué radica? En el número de personas. ¿Creen ustedes que eso es lo correcto? El éxito de una obra no radica en que haya un lugar con multitud de personas. Es más, en Veda Derech lo que aspiramos es a tener no una, sino muchas sinagogas. ¿Por qué? Porque es bien diferente el tener una sinagoga bien atendida a tener muchas. O sea, una grande con gente desatendida. Y de ahí es importante que consideren. En Veda Derech, así como estamos ciertísimos que no somos los que sembramos, sino los que regamos, también estamos ciertísimos que en Veda Derech lo que nosotros queremos es que la gente crezca. ¿A qué aspira cada uno de ustedes? Y es otro tip que les doy. Parte del secreto también de esta vida tiene que ver en dar, más allá que en recibir, lo dijo nuestro rabino Yeshua. ¿A qué es lo que aspiran ustedes? En Veda Derech, amados, cualquiera que tenga aspiraciones del servicio al Eterno, lo va a poder lograr. Lo va a poder lograr, cualquiera. Allá en Veda Derech han llegado gente sin condiciones, entre comillas, como para poder, y hoy en día está sirviendo, está siendo útil al Eterno y a la gente que es la que representa al Eterno. Pero ¿cómo se logra esto? Mucha gente dice, es que a mí nunca me han pasado, porque a él sí. Hay varias condiciones que necesitamos para que la gente venga y esté. Uno, asistencia. Y esto llevémoslo al trabajo. Si en el trabajo queremos ascender, ¿ustedes creen que van a ascender a alguien que no asiste? No. Aquí en Veda Derech, al igual que en el trabajo, la asistencia es fundamental. Punto número 2, en Veda Derech, para poder tener aspiraciones para participar, desde luego que no nada más está la posibilidad de querer, sino también la libertad de pedirlo. Hay gente que llega conmigo y me dice, Rabí, yo quisiera servir. Y entonces cuando a mí me dicen, ¿quieres servir? Con muchísimo gusto, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Entonces, por favor, en Veda Derech, acostúmbrense que no tenemos muchas veces la perfección que quisiéramos como para poder estar adivinando en qué la gente quisiera servir, sino ustedes siéntanse con la libertad de llegar y decir, yo quiero servir. ¿En qué? En esto, en esto, en esto o en lo otro. ¿Correcto? La trascendencia de ello dependerá no de ustedes, sino fundamentalmente del Eterno y desde luego de la sabiduría que pueda tener, la cabeza, en este caso Jacob, y que pueda tener sobre de ustedes. Pero es definitivo que eso es importante. Otro aspecto en el servicio también tiene que ver no nada más en asistir, sino en la puntualidad. Puntualidad. En Veda Derech hemos tratado de establecer un patrón. La hora citada
solamente tiene después de ese tiempo 15 minutos. Si nosotros vamos a salir en un autobús y la gente no llega en 15 minutos, los dejamos. Pero lo que yo enseño es, sea alguien de la Keilah o sea yo. Otra. Detrás de toda regla hay excepciones. Y esas excepciones, quien la maneja es la autoridad. ¿Ok? ¿Acaso ustedes como padres o en el mundo, en el ámbito que se desenvuelvan, no hay excepciones en lo que hacen? Hay excepciones. Y esas solamente las va a decidir quien tenga la potestad. Y por ello es que no obstante que tenemos la regla que si pasan 15 minutos nos vamos, si alguien tiene ¿cómo se llama? La educación de llamarme y decirme, Rabí, fíjese que se me durmieron, se me quedaron las sábanas y me quedé dormido y ahorita me estoy despertando, ya voy para allá, ¿me puede esperar? Con mucho gusto te espero. O si alguien me dice, me salió una ocupación, alguna dificultad, ¿me puede esperar? Con mucho gusto te espero. Pero está acorde con una sujeción y respeto hacia las reglas establecidas. Y entonces hacemos nosotros excepciones. En el servicio sinagogal, si 15 minutos han transcurrido en la mañana y yo no llegué, alguien toma mi lugar. Y en la tarde ya no sirvo yo, aunque esté yo en el orden de servicio. Y a pesar de que yo soy el rabino. Porque si no lo sigo yo como primero, entonces ¿quién lo va a poder seguir? Entonces para servir está en esto, entonces es la asistencia, ¿verdad? El pedir, está la puntualidad. Y desde luego, lo otro, y esto es bien importante que así lo consideren, es en las cualidades y en las virtudes que cada quien tenga. Cuando yo comienzo a servir, amados, hay una conferencia que más adelante les vamos a obsequiar. Durante mucho tiempo yo estuve pidiéndole al Eterno, Padre, yo quiero servirte, yo quiero servirte, yo quiero servirte. Y recuerdo que alguna vez llega una persona, una mujer, que me dice, oye, hemos visto... tenemos la necesidad de que a los niños se les dé una instrucción. ¿Pudieras ayudarnos? Y yo lo único que atiné a decir, déjame pensarlo. Y por dentro dije, ¿cómo yo, siendo yo, les voy a dar clase a los niños? Si yo doy clase ahorita en la universidad, ¿cómo voy a venir de la universidad a dar clase a unos niños? Y después transcurren los días y me aborda una persona y me dice, ¿por qué no formas parte del grupo de los servidores, de los sharetim? Pero toda la gente que estaba sirviendo eran puros adultos casados. Yo ya estaba casado, pero estaba muy joven. Y cuando me volteo, le digo, ¿pero cómo yo voy a estar con ese grupo de puros adultos? Y yo bien joven. Y recuerdo que la siguiente vez que me pongo a pedirle al Eterno, Padre, yo quiero servirte, inmediatamente, muy notorio, me recuerda, ¿me quieres servir? Pero yo te digo, aquí están los niños y no porque tú cómo vas a darlo. Yo quiero servir, sí, pero cuando te dicen, ¿cómo se llama? Vete con los servidores, no, porque ellos están muy grandes y tú estás muy chico. Ojo, en el servicio depende mucho de las virtudes, de las capacidades, de los dones que tengan las personas. Y eso, amados, no nada más depende de la gente. Yo quiero decirles que tengo dentro del grupo de servidores a gente que se mueren por dar una enseñanza. Pero habiéndolos probado 1, 2 veces, 3 veces y las que fueron necesarias, ya no los dejo. ¿Por qué? Porque si ellos no tienen esa cualidad, ¿para qué perjudicar a aquellos que van a recibir algo cuando no tienen esa cualidad? Entonces, en el servicio va a ser bien importante que se acorde con la utilidad que cada uno de nosotros tengamos. Yo tengo a muchas mujeres que amo muchísimo. Y que prestan un servicio maravilloso. Y sé en qué puedo apoyarme en cada una de ellas. Y aunque alguna de ellas pudiera levantar la mano y quisiera decirme, Rabí, pues déjeme ser de Hassan, hay cosas en las cuales tiene cada quien su lugar, su espacio, su momento. Entonces, nosotros estamos no para sembrar, sino estamos para regar. Entendamos, no se mide el éxito en el Eterno a partir del número de gente que tengamos. Porque si ustedes quieren medir el número de gente que tengamos, aquí
que se constituye a partir de mi llegada y ya previamente como Beda Derech, quiero decirles que de aquí, a pesar de que ustedes pudieran estar pensando que están solos, hay muchísima gente en México que está bajo el mismo liderazgo. Pero además, quiero decirles que de aquí forman parte ya del esfuerzo de enviar Perashot a más de 80 países. Que de aquí están saliendo información para muchísima gente. Que de aquí hay una radio que está transmitiendo tanto música como programas especializados de aquí. ¿Por qué? Porque ustedes, al formar parte de este esfuerzo, obviamente, siéntanse ya no solos, siéntanse cobijados, siéntanse que el trabajo que se está haciendo en Cuernavaca no es de ellos, o de México, o de Toluca, sino es de ustedes, porque hoy en día forman parte exactamente de lo mismo. Si es por número, no se preocupen. Si es por lugar, ustedes les tocará conocer a gente que viaje a Estados Unidos y que les pregunten, ¿y tú dónde te congregas? Y en el momento en que le digan Beda Derech, que sean conocidos, porque nos sucede. Que cuando se paren en Israel y digan ustedes, soy de Beda Derech, y ustedes serán conocidos. ¿Por qué? Porque aunque no tengamos congregaciones en todos esos lugares, a todos esos lugares llegamos y en todos esos lugares nos conocen. Y ahora ustedes forman parte de este esfuerzo. Bendito el Eterno. De ahí, amados, que nunca se privará, y créanme que aunque la gente no tenga la cualidad o la virtud de entrada, siempre le daremos la oportunidad de que se pruebe. Estimen, amados, siempre que el estar aquí al frente no necesariamente es el privilegio mayor. Yo soy un convencido, y lo escucharán en muchas de mis conferencias, que muy probablemente la gente que no esté visible es la que mayor mérito y mayor bendición se lleve de parte del Eterno. Y la razón que hay detrás de ello es ¿por qué? Porque los pequeños detalles esos son los que conforman a las obras. Y nosotros somos complementarios en el servicio que nosotros hagamos. Así es que yo comienzo sirviendo desde abajo y no tengo empacho en poder decirlo. Y ahora que el Eterno me ha llevado a estar al frente de Beda Derech y de tener a muchos cuerpos de servidores, les sigo diciendo, el grupo de servidores que nosotros tenemos en Cuernavaca y en México, todavía me siguen enseñando lo que es el servicio. Y tenemos a gente como un Rabbi Ari Jacob en Cuernavaca, un Roé Joel, que siguen dándome ejemplo de lo que es el servicio. Así es que no se cansen ustedes, amados, en poder hacerlo. Llego al libro de Gálatas, capítulo 1, verso 11, y dice, capítulo 1, verso 11, pero les hago saber, Ajim, que las buenas nuevas, la Besurá Geulá, anunciada por mí, no es invención humana, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua HaMashiach. Dice, ya habrán oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la Keilah, que ustedes saben que la palabra que desgraciadamente al español le conocen como iglesia, en el griego es eklesia, y sería el equivalente de la palabra Keilah. Tan es así que tenemos un libro que se llama El que preside en la iglesia, si lo habláramos en español. ¿Sí saben cuál es, verdad? ¿No? ¿No? Fíjense bien la pregunta. Existe un libro en el mal llamado Antiguo Testamento que se llama El que preside en la iglesia. Es Coelet. Coelet. La palabra Coelet se deriva de la palabra Keilah o Kaal. Keilah o Kaal es una convocatoria de personas, y así se le llamaba a el pueblo del Eterno, la congregación, la Keilah. Por eso nosotros nos llamamos la Keilah. Y aunque muchas religiones saben que la palabra iglesia no se refiere al lugar físico, le siguen llamando iglesia. Es respetable, pero en estricto sentido esa palabra que nos llega al español como iglesia, en el griego es eklesia, y el equivalente en el hebreo es Kaal o Keilah, y de esa palabra se deriva la palabra Coelet, que sería la palabra eclesiastés. De hecho, escuchen, eclesiastés no se suena a eclesia. Ok. Hay un nombre del Tanaj, del mal llamado Antiguo Testamento, que es el nombre de nuestro Mesías. ¿Ese sí lo sabían? ¿Sí? ¿Cuál es? Yoshua, exacto, así es. Y la gente de allá afuera no sabe.
Y sin embargo, enseñan la Biblia por años y no tienen ni la menor idea que traen la Biblia y uno de los nombres de uno de los libros corresponde al nombre de nuestro Mesías. Es respetable que no lo crean, pero es. Segunda de Corintios 10:13. Y con este espero terminar para comenzar con las preguntas. Segunda de Corintios 10:13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla. Escuchen bien esto. Está hablando de nosotros como una congregación, la cual no se va a gloriar desmedidamente. Y dice conforme a la regla, quiere decir que hay una regla. ¿Qué regla es? Dice que el Eterno nos ha dado por medida al permitirnos llegar hasta ustedes. Porque no nos hemos extralimitado como si nos hubiera llegado hasta ustedes, pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con las buenas nuevas. Está hablando Rab Shaul de una situación que se da con unas personas que escucharon de las buenas nuevas por boca de ellos. Dice el verso 15, no nos gloriamos desmedidamente, fíjense bien en esto, en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca su emuná, su fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes. Conforme a nuestra regla. ¿Qué regla está hablando? Dice, así anunciaremos las buenas nuevas en los lugares más allá de ustedes. Aquí está la regla. Sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Amados, en Bet Haderech se les provee unos sidurim para llevar a cabo el servicio del rezo, de los cuales estaremos caminando poco a poco con ustedes. No va a llegar todo de un jalón. Estos sidurim, en donde incluye los rezos de Shabbat, los 3 rezos de Shabbat, los rezos entre semana, se les provee CDs como parte de la membresía, y obviamente se les provee de la enseñanza de cómo se lleva a cabo toda la liturgia y el servicio dentro de la sinagoga. Pero ¿qué ocurre cuando llega una persona? Les pregunto yo, ¿sería propio, sería correcto que alguien de Bet Haderech le enseñara a esa persona? ¿Por qué no, Roberto? Habría que averiguarse si hay una autoridad sobre él. ¿Se dieron cuenta? Eso es el todo. Ya me voy bien contento. Entonces, nosotros aquí vamos a aprender cómo es el rezo, vamos a aprender a inclinarnos, vamos a aprender a hacernos para atrás, vamos a aprender a sacar el rollo de la Torah. Hay tal cantidad de detalles, amados, que el rollo de la Torah no nada más se saca y ya. Hay un lugar en donde se pone. No se pone en cualquiera de los hombros. Todo tiene su detalle. Hay un lugar por donde se saca, hay un lugar por donde se mete, hay un lugar en donde se paran, hay una forma. Todo tiene tal cantidad minuciosa de detalles que muchas veces cuando llega la gente de afuera, ahí tienes a alguien. Mira, aquí tú te vas a hacer esto. Y ahí le está, dice, y dice, y dice. E inclusive, oye, ¿me puedes prestar tu sidur para que lo fotocopie? Y los lineamientos en Bet Haderech es, lo que es de Bet Haderech es para miembros de Bet Haderech. ¿Por qué? ¿Egoísmo? ¿Falta de misericordia? Es justicia. Ahora, pongámoslo, no nada más que tenga una autoridad, sino que esta persona llegue, le estemos enseñando, le estemos diciendo de situaciones de las cuales no comparte la autoridad que tiene, y en el momento en el cual estamos enseñando esas verdades, podamos hacer que esta persona trastabille, esta persona tenga conflictos mentales. De tal manera que cuando regrese le estamos llevando un problema a su líder, a su cabeza. Y es tanto como cuando llegas y tienes a un hijo, y después de que te das la media vuelta, su tío llega y le dice, lo que te dijo tu papá no es cierto. No saludes a la gente cuando llegues, no la saludes, ¿para qué? ¿Sí se dan cuenta qué es lo que ocurre? Es un problema de respeto a la autoridad. No nada más es de preguntarle por qué, no,
es que detrás de ello, el valor fundamental que hay detrás de decir no, es de decir, nosotros en Beit HaDerech respetamos a esas autoridades. Y por el solo hecho de respetarlas, no, dice Rav Shaul, conforme a nuestra regla. ¿Cuál regla? Si anunciamos las buenas nuevas, y las buenas nuevas, ojo, no son los 4 pasos que allá afuera conocen, no, las buenas nuevas es todo, porque dice cuando ellos llegaban anunciando las buenas nuevas, era el reino del Eterno, se ha acercado. ¿Y qué es el reino del Eterno? Todo. ¿Sí lo entienden eso? Y entonces dice, así que cuando anunciamos las buenas nuevas en lugares más allá de ustedes, sin entrar en la obra de otro. Y ese sería el resumen. No es nada más por las personas, sino es por el respeto que otros nos merecen. Desde Beit HaDerech, Puerto Rico, se despide el rabino Mijael Ávila, deseándoles Chogma Vedat, sabiduría y conocimiento. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página bethadrech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@bethadrech.com. Shalom Alejem.